Para iniciar ya directamente la discusión que tenemos aquí planteada, yo quiero simplemente dejar establecidas como algunas líneas que hemos estado nosotros trabajando en el observatorio, sobre las que estamos investigando y que parten del reconocimiento de que nos encontramos en un momento crítico de la historia de la humanidad. Ya mencionaba Gonzalo, hay una crisis civilizatoria, por supuesto, todos nosotros compartimos la apreciación de ese momento y pensamos que no es casual que se haya llegado a los límites ecológicos en los que se encuentra hoy el planeta, sino que responde a un modo de funcionamiento propio del capitalismo. Es decir, el capitalismo mismo ha ido construyendo sus condiciones de insustentabilidad que el día de hoy le marcan límites incluso temporales bastante claros. Es decir, por supuesto, la discusión es, el límite puede llevar a la cancelación de la vida en el planeta, no necesariamente a la caída del capitalismo, pero también puede llevar a la superación o a la salida del capitalismo y en ese sentido también reconstruir condiciones de vida distintas. Lo que está claro, muy claro, a partir de todos los estudios que hemos estado realizando nosotros y muchos otros, es que dentro del capitalismo no hay manera de encontrar vías de solución a esta catástrofe ecológica. Partiendo de eso y con la idea de que lo que más nos preocupa a nosotros es reforzar la posibilidad de aquello que a partir del análisis de Immanuel Wallerstein hemos empezado a entender como bifurcaciones sistémicas, como salidas del sistema capitalista hacia otras organizaciones sistémicas, hacia otros modos de vida. Planteado en esos términos, por supuesto, nosotros estamos pensando en que al mismo tiempo que ocurre este proceso predatorio acelerado al que nos está llevando el capitalismo, están ocurriendo también emergencias de otros procesos sociales, de otros procesos de construcción de posibilidades, de modos de vida, de sentidos materiales, incluso culturales, que dan la posibilidad justamente de superación. Y de eso vamos a tener durante todas las sesiones del seminario muchos acercamientos distintos. Puestos en este escenario, nosotros lo que nos preocupa mucho es tratar de entender que el capitalismo del siglo XXI es distinto del siglo XX. O sea, estamos muy acostumbrados a seguir analizando con los mismos criterios y con las mismas pautas lo que está ocurriendo en el siglo XXI. Y hay movimientos societales muy importantes que se fueron prefigurando desde finales del siglo XX, pero que abren un nuevo momento en la historia de este capitalismo. Algunos le llaman el capitalismo senil, el capitalismo terminal. A nosotros no nos importa tanto esa caracterización como el poder identificar algunos de sus rasgos quizá más importantes, que voy a plantear en un sentido muy abstracto. O sea, estoy hablando de ese sistema que está marcando al mismo tiempo su insustentabilidad, su deseo o su esfuerzo por permanecer, y que entonces eso lo lleva a cierto tipo de cambios, ¿no? Rediseños en su modo, en sus estrategias, en sus formas. Voy a estar hablando de eso, de manera que no estoy hablando de un caso en específico, sino de un movimiento general dentro de la estructura del sistema o del sentido del sistema. Entonces quiero señalar solamente cuatro
cuatro elementos que me parece que son fundamentales a tener en cuenta como marco de todo lo que vamos a discutir, incluso cuando estamos hablando de casos en particular. Uno es lo que empieza a ocurrir desde el momento en que, digamos, se empieza a instalar el neoliberalismo y que consiste en que poco a poco se va haciendo un vaciamiento de sentido de la idea de lo público. O sea, lo público que nosotros observamos en los primeros momentos del capitalismo y que contra lo que nos rebelamos incluso era esta pérdida de derechos, por ejemplo, de la salud, de la vivienda, de cualquiera de este tipo de cosas, pero que es mucho más profundo que eso. Si bien los primeros golpes quizá estuvieron por ahí, estuvieron también en el terreno de la privatización de empresas públicas, productoras de ciertas cosas en particular, pero de hecho es una privatización, digamos de manera más profunda, una privatización de funciones esenciales vinculadas con lo público. Es decir, de esas funciones esenciales sobre las que se sustenta la institucionalidad del capitalismo, por lo menos del siglo XX, incluso desde atrás, ¿no? Es decir, el Estado pierde funciones esenciales, el Estado es vaciado, ya no solamente de su posibilidad de hacer política pública o de tener política social y esto, sino directamente de lo que compete a la soberanía del Estado en tres aspectos muy importantes. Uno es el de la salvaguarda de la comunidad, que es gravísimo, digamos, el cambio o radical el cambio, porque pasa de un Estado que se justifica porque es el único que tiene el ejercicio legítimo de la violencia para salvaguardar a la comunidad, a un Estado que privatiza las funciones de salvaguarda en el terreno de la violencia o de la aplicación de la fuerza. O sea, el ejército, por ejemplo, es privatizado y muchos de los sectores de seguridad del Estado son privatizados. Esto quiere decir no solamente que se convierten en negocio, sino que dejan vacío de funciones al Estado en ese terreno. Es decir, el Estado ya no nos puede salvaguardar como comunidad nacional en ese terreno, porque ha cedido sus atribuciones a agentes privados, a agentes individuales, aunque sean colectivos individualizados. El segundo elemento es el de, muy vinculado con el de la privatización del disciplinamiento. Es decir, me estoy refiriendo, por ejemplo, al ejercicio de la ley dentro del espacio nacional, que es, por ejemplo, el que lleva al control de cárceles, de todos los instrumentos de disciplinamiento colectivo, aunque sea con contradicciones de clase, pero de disciplinamiento de la sociedad como un todo, y que es también privatizado. Y entonces las cárceles se vuelven un espacio de valorización del capital, un espacio de negocios, pero eso no es tampoco lo más grave, como decía en el otro caso, sino que es lo más grave es que ha perdido la capacidad de ser el ente disciplinador, el ente que marca las reglas del juego, el ente que marca la normatividad colectiva. Y el tercer elemento es la cesión, digamos, de las fronteras. El cuidado territorial, el Estado que se justifica como la garantía o la salvaguarda del territorio, hoy cede el control de fronteras también
a individuos, ¿no? A entes individuales, a capital privado, y con eso deja de tener el control de su territorio. 3 elementos que son fundamentales para argumentar, no sé, de repente en discusión con los juristas que nos van a acompañar o los abogados, no sé cómo decirles, quizá es un espacio de debate muy importante porque son 3 elementos fundamentales para hablar de Estado soberano. Y si no hay soberanía del Estado, ¿qué es el Estado? ¿Qué es? A pesar de que sigue coparticipando en estas cosas, ha perdido su función soberana, ¿no? Ese es un primer elemento. Segundo elemento. Muy claramente en el siglo XXI, por supuesto todo esto es parte de un proceso histórico, yo les hablaba en las genealogías, pero el sujeto activo, digamos, de la historia, por lo menos desde el punto de vista del espacio de dominación, deja de ser la institución mediadora y pasa a ser el agente directo. Deja de ser el Estado, el organismo internacional, paulatinamente, no es que se han retirado en términos absolutos, pero relativamente, con todo esto que les decía, van perdiendo capacidad y la va ganando de manera agresiva, rápida, acelerada, el agente directo que es la empresa transnacional fundamentalmente. La empresa en general, pero bueno, muy claramente las empresas transnacionales son las que dominan la escena. Las normativas generales, entonces, empiezan a ceder terreno y empiezan a dejar de ser trazadas desde la mediación institucional a ser trazadas como relaciones de hecho en el terreno del agente directo, ¿no? Y entonces las transnacionales van creando situaciones de hecho que terminan siendo después sancionadas por la ley porque ya no pueden ser echadas para atrás, ¿no? Van creando irreversibilidades que se van convirtiendo en norma y se van convirtiendo en las nuevas pautas de la legalidad colectiva. Allí, por ejemplo, también se modifican, obviamente, las relaciones de socialidad. Hay un diferente tipo de socialidad que es marcado también desde el agente directo. Hay un desdibujamiento de la comunidad que se fragmenta de acuerdo con la acción de estos agentes directos y ya no del agente colectivo, ¿no? Es decir, tiene repercusiones en todos los niveles, pero todos estos 2 elementos juntos van creando digamos, una condición diferente del capitalismo de hoy en día, que es una condición de mercenarización. Las tareas sociales, las tareas colectivas se mercenarizan en todos los terrenos, ¿no? Incluso en el cultural. O sea, y si no, bueno, esto de las privatizaciones constantes, permanentes y en algunos casos absolutas de universidades, de campos de estudio, ¿no? De sentidos de comprensión, forma parte de este proceso. O sea, lo tendríamos que entender como un proceso que abarca todo el espectro o todas las dimensiones de la vida en sociedad. Entonces esa mercenarización no solo compete a la guerra explícita o a los terrenos de guerra, sino que compete al conjunto de tareas en las que la sociedad capitalista está empeñada. El tercer elemento ligado con este nuevamente sería el cambio de la frontera entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Si han cambiado los agentes, si ha cambiado el espacio de construcción de la legalidad, si han cambiado las soberanías o las disposiciones del espacio y de lo social, necesariamente también se modifica la idea de lo legal y lo ilegal. Y hoy en día lo que presenciamos es que, por ejemplo, para hablar de economía, la economía, el mercado mundial del 2016, tenemos que hablar de la parte legal y de la parte ilegal. Y en realidad se están modificando estas definiciones porque va a quedar establecida esta economía como la nueva
los nuevos ámbitos económicos, los nuevos espacios de valorización, las nuevas formas de la economía, los nuevos espacios desde donde se genera riqueza. Y esos pueden ser legales o ilegales, y de todas maneras se interrelacionan, de todas maneras confluyen a la generación de riqueza en términos generales, globales, en la que está empeñada la sociedad. Como se están modificando todas estas cosas, bueno, necesariamente las nuevas normativas tendrán que llamarle de otra manera a esto. O sea, yo no sé si vamos a seguir llamando ilegal, que por cierto ya están las discusiones de legalización, a la droga, cuando es una de las mercancías más fuertes del mercado mundial hoy en día, igual que el petróleo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace distinto al petróleo de la droga? Que uno destruye y el otro también destruye, pero de otra manera, ¿no? Que uno genera riqueza y el otro también está generando riqueza. Entonces, ¿por qué esa frontera legal-ilegal establecida ahí, ¿no? Cuando son cosas que pueden trabajar juntas? Lo mismo va a pasar con la población y con la guerra. O sea, hay una creación de poco a poco en esta transformación de normativas. Lo que ha ido ocurriendo es que se crean espacios que son como limbos jurídicos en los que se está y no se está. Les voy a poner un ejemplo. Cuando empieza, después del 2001, la guerra de Afganistán, etcétera, se empiezan a mover todas las normativas en términos de definición del enemigo y empezamos, o empiezan, ¿no?, los poderosos a hablar de la figura del sospechoso, la figura del combatiente enemigo, y esos sospechosos, ese combatiente enemigo y otras figuras por ahí no tienen ni derechos de ciudadano, digamos, derechos legítimos de ciudadano, ni terminan teniendo derechos de acusado o condenado. Están en medio. Entonces no son ni una cosa ni la otra. Entonces no tienen derechos de ningún tipo. Es un limbo jurídico el que se crea ahí. Y así como ese limbo jurídico, hay limbos económicos también. Hay esos espacios en los cuales se lava dinero en instituciones legales, pero que hacen trabajo ilegal, pero que, en fin, es todo un enredo que ustedes conocen perfectamente. Y lo mismo va a pasar con la población. Poblaciones como la de Siria en este momento, que ya en algunos casos no se puede decir que son sirios porque no están dentro del Estado sirio, porque están en una parte tomada, pero al mismo tiempo, y digamos, empiezan a perder derechos de su comunidad nacional, pero al mismo tiempo cuando salen, si no tienen reconocimiento como sirios, no cuentan, ¿no? Eso creo que lo pueden explicar con mucho detalle los compañeros que vienen de Europa, porque es algo que está ocurriendo por todos lados y no ocurre solo con los sirios, va a ocurrir con todas las poblaciones que están siendo desplazadas sin tener un emplazamiento alternativo. Entonces quedan a la mitad del camino. Lo mismo, guardando las proporciones, se puede pensar de los migrantes hacia América del Norte o de otro tipo de poblaciones. Y el cuarto elemento que quiero señalar, simplemente para tenerlo como muy presente en la discusión, por lo menos nosotros del observatorio lo vamos a estar insistiendo porque queremos tener más ideas, más enjundia en el tratamiento del problema, es que esto modifica de manera muy radical también la territorialidad. La territorialidad establecida por el capitalismo hasta hoy es la territorialidad internacional, es decir, la de los espacios estatales e interestatales. El mundo es interestatal, ¿no? Es decir, esa es la concepción de territorio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha ido pasando? Por un lado, dos hilos nada más para marcar el fenómeno que quiero.
Por un lado, las corporaciones, las empresas crecieron tanto que por supuesto rebasan con mucho el ámbito nacional y empiezan a tener posiciones en un lado o en el otro. Entonces, una corporación que tiene su matriz aquí, tiene un vínculo con un lunar en cada parte del mundo donde van poniendo sus negocios, donde tienen sus yacimientos, donde tienen sus operaciones comerciales, y entonces van creando un territorio privado que es un territorio archipiélago, que tiene puntitos por todos lados y que no reconoce una frontera nacional, porque la frontera nacional, en verdad, sería ocupada por más que una empresa, ¿no? No le correspondería, pero su parte aquí sí, y también las partes que tienen otros lados. Y a tal punto son territorios privados que son cuidados por guardias de seguridad. Es decir, esta mercenarización ahí es clarísima. Y lo mismo en ejemplos de mineras en África, ¿no? Que tienen sus ejércitos privados, que incluso tienen sus esclavos traídos de diferentes regiones de África, o sea que tienen su propia lógica de algún modo estatal, ¿no? Y que crean un cierto tipo de relaciones sociales ahí dentro. Ese es un tipo de territorio archipiélago y digamos un impulso, un criterio a partir del cual se están creando estos territorios archipiélagos. Ya no son los estados nacionales. La empresa es más que el estado nacional y al mismo tiempo menos en otro sentido. Es otra cosa, ¿no? Hay otro tipo de territorio archipiélago que es el que se va creando con fuerzas organizadas, como las que conocemos como del crimen organizado, o sea, fuerzas organizadas y armadas, ¿no? Con poder explícito de un tipo o de otro, puede ser con armas físicas o con otro tipo de instrumentos, pero fuerzas organizadas que ocupan partes del territorio. Territorio en el que tienen control exclusivo y excluyente, es decir, el Estado no puede entrar. El territorio de los cárteles, cuando el Estado entra es porque hay guerra, ¿no? Entre un territorio y el otro, pero el territorio de los cárteles es de los cárteles. El territorio de muchas formas de este tipo de crimen organizado o tipo de fuerzas organizadas va teniendo también ese carácter. Son manchas que están dentro de un supuesto territorio nacional libre, qué sé yo, en el que ya no transitan las fuerzas del Estado, es decir, no transita la fuerza comunitaria nacional, ¿no? Entonces, otro canal de impulso hacia la creación de estos territorios archipiélago. ¿Qué significa esto en términos de la reconfiguración, del rediseño del capitalismo? Es un capitalismo que está haciendo esto porque es la manera como funciona mejor. Si funcionara mejor de la otra, no estaría haciendo cambios, ¿no? O sea, si estoy a gusto donde estoy, pues ahí me quedo. Pero si está buscando es porque necesita más, necesita por otro lado, ¿no? Entonces, las fuerzas más activas, más poderosas del capitalismo hoy, desde donde quiera de sus partes que estén colocadas, están llevando adelante este tipo de procesos. Y esto está obligando a un cambio no solamente en las normativas, en la institucionalidad, en la idea de territorio, en las estrategias, en los modos de disciplinamiento, en los modos de hacer la guerra. Todo eso se está modificando. Son, digamos, los marcos de este proceso que vamos a estudiar. ¿Qué son las transnacionales hoy entonces? Son esos entes capaces de tener un territorio archipiélago. Esos son. Las 500 más grandes del mundo tienen sus territorios archipiélago y compiten entre sí y todo lo que quieran, y en algunos casos están, digamos,
más acopladas con el poder estatal, en otros casos menos, pero son territorios que van siendo ocupados de esta otra manera. Entonces, que nos cambia completamente la configuración de la sociedad, que hace, entre otras cosas, que gran parte de la población que no está vinculada a esas formas nuevas de territorialidad, quede fuera, y entonces esta idea de los desechos humanos, ¿no? La población que sobra, la población que ya no va a ocupar espacios por ahí. Esto, por supuesto, es la parte fea del asunto, ¿no? La parte linda del asunto es esa pelea que se está dando en todos esos mismos territorios por parte de los pobladores, podríamos decir originales, aunque no sean los milenarios, ¿no? Los pobladores de esos territorios que se están modificando, pues están peleando. Están peleando contra la minera, o están peleando contra la carretera, o están peleando por construir de otra manera su territorio. Es decir, contra o por, y las dos cosas juntas, están peleando por que esta territorialidad capitalista, tanto la del siglo XX como la que apunta a ser la del siglo XXI, no los coma, no los anule, no nos anule, sino que permita al mismo tiempo encontrar soluciones a la catástrofe ecológica que ha provocado el capitalismo, y que esas mismas soluciones sean las soluciones de vida, de reorganización colectiva y de nuevo tipo de relaciones sociales que se van creando en el planeta. ¿Se podrá o no se podrá? Hoy en día estos grupos aparentemente tienen menos fuerza, ¿no? Los poderosos tienen armas poderosas, ¿no? Y nosotros simplemente somos muchos y tenemos el arma quizá de la razón, quizá el arma ecológica, quizá tenemos muchos elementos, pero son de otro carácter, son de diferente tipo. Entonces estamos en una guerra o en una disputa que es desigual, que es asimétrica, que es creativa, y en la que tenemos que ser creativos justamente para poder crear otros terrenos de lucha y no tener que someternos a los terrenos que se nos están imponiendo. Pero es difícil, porque en todos los casos o nos matan o nos amenazan de muerte o nos persiguen, ¿no? Y acá hay varios compañeros de movimientos sociales que van a participar en el seminario, que nos van a explicar desde su punto de vista qué significa todo esto que yo estoy diciendo y que ellos están viviendo, ¿no? Las dos cosas. Entonces, ahí estamos. ¿Qué esperamos de este seminario? Esperamos entender mejor todas estas cosas, esperamos prepararnos mejor para defender el futuro, esperamos crear conciencia y ser provocadores, sobre todo con la gente joven, que aquí hay muchos afortunadamente, pero no solo con los jóvenes, con todos, porque cada quien tiene sus saberes, sus experiencias, sus historias y sus memorias, pero crear como una conciencia de que tenemos que trabajar en estas cosas, tenemos que entender bien el mundo en el que vivimos para poder vivir mejor en él, para poder sacarle la vuelta cuando haga falta oponerse a algo, para poder construir eso otro que nos permita vivir de otra manera, para poder ser seres humanos, para poder ser parte de esa vida, de esa madre tierra a la que pertenecemos, con la que crecemos, la que nos dio la vida y a quien le seguimos también devolviendo la vida. Entonces, serían esas como las líneas generales de trabajo para el seminario. Por supuesto, todos están en libertad de rebatirlas, criticarlas, oponerse, proponer otras, abierto a cualquier tipo de debates serios. Eso sí, muy serios y lo más fundamentados que sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Esther. Yo creo que también has fijado una serie de ideas fuerza que nos van a ayudar para los debates, tanto esa radiografía del poder corporativo en el siglo XXI, ese capitalismo del siglo XXI, como también de las resistencias y alternativas con las que tenemos que impulsar estrategias y agendas comunes que nos hagan defender la vida, la soberanía frente a este poder corporativo, ¿no?